Bueno, boas tardes a todas e a todas. Vamos a dar comerzo xa á charla. Vedes que por necesidade xa de protocolo de actuación ante esta crisis do coronavirus trasladamos a charla, como estaba prevista inicialmente, arriba no Salón do Fogar para este xardín. Espero que, bueno, que intentamos acoplarvos o mellor posible, guardar as distancias, inda que sabes o que vos fostes xuntando, despois ahora vos tamén así algo máis, pero bueno, en todo caso, o que queríamos con esta charla e con esta actuación que vai a ir, bueno, pues precedida de máis medidas que se van a tomar, pois ter unha información clara e fidedigna das medidas que hai que tomar e da situación da crisis, que é realmente, bueno, pois unha situación extraordinaria e importante, e, por tanto, saber claramente que medidas vamos a ter que adoptar. É bo que o coñezamos e que coñezamos de primeira mão, e o Dr. Solla explicará os motivos polos que é necesario facelo así, para evitar non só o colapso do sistema sanitario, sino tamén, bueno, pois que evitar esos contagios tamén en outras zonas, en outras dependencias, e, por tanto, a extensión das medidas que vai haber que tomar van a ir máis alá das que se podan facer dentro do sistema sanitario, sino que nos van a ter que implicar a todos. Por iso tamén, mañá, pois teremos reunión co comité de empresa, van a cancelarse eventos, se vai organizar co personal e reorganizar boa parte das áreas municipales, se cerrarán algúns dos servicios e se restringirá a atención en algúns doutros. Teremos tamén unha reunión con todos os grupos políticos do Concello para consensuar despois tamén esas medidas e, por tanto, daremos cumprida conta despois a partir do mediodía a través de bandos municipales e de outros canales, tanto da web como das redes sociales, como a través da emisora municipal de Radio Allariz, as medidas que se adopten, e, por tanto, bueno, pois este é o inicio de todas as actuacións que van a ser, e para iso pois creíamos tamén que a mellor forma de facelo era desta. Queremos agradecer a iniciativa que se nos plantexa dende o Centro de Saúde e dende o propio Dr. Solla para facer posible esta convocatoria agora, e que, por tanto, teñamos esa posibilidade de primeira man de ter esta información. Así que deixo vos con el e quedamos despois, en todo caso, a disposición para o que sexa necesario. Moitas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Moitas gracias por estar aquí. Penso que é imprescindible comenzar explicando por que aquí e por que hoxe. Ademais, é certo que houve unha certa movidilla en redes sociais de moita xente alarmada que como nos atrevíamos a montar unha charla ca que está chovendo a estas alturas e aquí. Entón, o primeiro é agradecer a toda esa xente que participou preocupándose de que fixéramos isto e que poidera ser incorrecto, porque iso implica que somos un pobo dinámico, un pobo que está desperto, un pobo que critica, que iso é moi sano, non? Critica incluso cuestións que os profesionais pensamos que son necesarias, pero que hai xente que pode entender que non. Entón é imprescindible dar unha explicación primeira sobre isto, non? Miren, eu levo aquí 35 anos, ustedes xa o saben. Esta mañán eu atendí no Centro de Saúde de Allariz 50 persoas. 50. O promedio habitual está subindo de 40, estamos chegando a 60 moitas veces. Esta mañán, de maneira casi excepcional, estábamos os 4 médicos. Moitas veces non coincidimos. De tal xeito que cando eso sucede, en vez de 50 temos 60 e algunhas veces máis, non? Ninguén cuestionou que esta mañán pasaron 200 doentes, 50 por 4, somos 4 médicos, máis os ATS, 200, con patoloxías, por un centro de saúde. Claro, a pregunta será imprescindible que estiveran ali, entón, terían que ir. Que risco asumían? Si tuviéramos que ser verdadeiros, 100 veces máis co que están asumindo vostedes estando aquí. É dicir, poboación de risco, patoloxías banais, porque a maior parte da xente que apareceu hoxe no centro de saúde, como casi sempre, afortunadamente, porque é un pobo pequeno, somos 6.000 habitantes, a máis grande parte dos que fustedes hoxe ali tiñades motivos banales de saúde, sin embargo, fustedes ao centro de saúde porque non hai unha alerta de decir non vayan ustedes ao centro de saúde. 200 máis os dos enfermeiros, algúns con patoloxías respiratorias, outros que viñan a por recetas, que hai unha vía telefónica que se podía obviar perfectamente, e moitos por patoloxías crónicas consultadas e reconsultadas. Por que fago esta introdución? Bueno, se houbera que comparar risco relativo, a primeira medida sería cerrar o centro de saúde. Pero bueno, a onda epidémica actual do coronavirus na provincia de Ourense, se nos
ceñimos os datos de saúde publicados, e polo tanto os oficiais, e os médicos non podemos falar con datos oficiosos, nin podemos funcionar con rumores. Eu non podo decir, hai moitísimos casos en Ourense, que xa se está falando por aí, non? Xa se está filtrando. Oficialmente hai un caso, eu diría que hai algún máis coñecido por os sanitarios, e non sabemos nada máis. Esa é a oficialidade. Podemos intuir coa onda epidemiolóxica, co tipo de virus, ca presencia xa en Galicia, que poidan ser moitos máis os que hai que os declarados, sí, podemos intuir. É unha posibilidade bastante hacendada, é dicir, que non é ninguna tontería. Asumimos un risco alto por estar hoxe aquí agora, aquí a esta hora, aquí hoxe, non mañán ni pasado. Non. Vamos a empezar casi polo final. O virus do coronavirus se transmite polo ar, ven aquí polo aire, transmítese, chega polo aire, ustedes, non, categóricamente non. Logo iremos ao tema concreto, pero ustedes están aquí hoxe, desde logo polo aire non vai chegar o virus e non lle vai afectar a ningún de vostedes, non? De tal xeito que isto pode cambiar de maneira drástica en poucos días. Posiblemente mañán pasado o luns, a situación epidemiolóxica pode cambiar vertixinosamente, porque estamos vindo en outros sitios. Os epicentros hoxe en España están en Madrid, están en País Vasco. En Galicia empeza, e é razonable pensar que vai seguir subindo o número de casos e que nos vamos a ver posiblemente en situacións, ao mellor, semellantes, Dios quera que non, o que sucede xa en Madrid ou en País Vasco, onde o sistema sanitario está desbordado. A crisis que temos agora, para mí, é unha crisis que ten que ver con dúas cousas. A propia natureza do virus, que vamos falar del, é imprescindible falar do virus. Quen é este virus, que fai, como se transmite? Pero hai un factor que é infinitamente máis importante, que é a psicoloxía da xente no manexo deste tipo de situacións. E xa o vimos hoxe, antes de entrar aquí, o que pasou en redes sociais. O tipo de alarma, as cuestións que aí se dixeron, o cuestionamiento xeral, que, repito, grazas aos que o fixeron, e ademais implica que somos un pobo vivo. Pero a min gostaríame que Allariz, que sempre foi pioneiro en moitas cousas, seguira sendo. O motivo desta charla de hoxe é que, por un lado, somos unha población que, se analizamos sociolóxicamente, temos 2.000 habitantes no casco, xeneralmente ben informados, moi conectados ás tecnoloxías, e logo temos un medio rural menos conectado de xente maior que se informa polos telediarios. E por outra banda, o que está sucedendo nas consultas, o que recibimos nós, é unha serie de xente que ven xa con unhas informacións previas que estén clarísimas, e que as consulta co seu médico e que pretende que lle dé unha explicación. 60 pacientes diarios, é imposible dar unha explicación pormenorizada a cada un dos que entran ali e a solicitan. De tal xeito que estivemos buscando a pertinencia de dar unha explicación para todos vostedes, irremediablemente con unha certa concentración de xente. Se non manexamos ben os tempos, isto viuse no telediario, todo o mundo viu as dúas gráficas que manexou o director xeral de Saúde Pública, o que pode ser un colapso dos servicios. Se os manexamos ben, se como poboación nos comportamos con lógica sobre o que sabemos e funcionamos con ciencia e non con pánico e con irracionalidade, deberíamos de dar unha resposta que o sistema fora capaz de absorber lentamente. De tal xeito que os factores psicológicos son importantísimos, os sociolóxicos tamén. Da xente que se conecta, e o vexo todos os días en internet, unha das consultas habituais para un médico de familia é alguén que se atrae un concepto sobre a enfermedade que ten, porque o mirou nas redes, Dr. Google. Eu podería decir que no 90% das veces os doentes que veñen co diagnóstico feito de Dr. Google son erróneos. Hai un 10% que acerta, que xa nos traen o diagnóstico feito, quedamos todos encantados. Pero hai un 90% de xente culta, de xente que manexa ben as redes, que incluso consulta información adecuada. Dice, non, é que eu vou a fontes fidedinas porque collo do Ministerio de Sanidade, da página de tal de Saúde Pública, vou precisamente a Cochrane, é dicir, manexan case as mesmas bases de datos que os médicos. O problema é que non teñen o razonamento médico detrás. Entón chegan con diagnósticos erróneos. Ese é un grupo os máis informados. Despois están os que reciben os WhatsApps de todo tipo. Rodaxes de limón que sirven para salvar vidas, o té de non sei que vai estupendamente nesta crisis. Se tomades un pouco de té e rodaxes de limón xa non vades coller o coronavirus.
estamos escoitando todo tipo de lindezas de esa categoría, non? De como prevenilo e tal, auténticas burradas. E despois está a información da televisión, que empezou sendo literalmente isto unha gripe máis, ustedes deben de estar tranquilos porque aquí non vai pasar nada, e agora últimamente que dan imágenes en directo de xente dicindo en La Paz estamos desbordados, temos aquí abaixo xa habilitado isto para tal, tiña que estar tamén a sanidade privada facendo algo, non sei que, e a sensación é caótica. E despois temos os que chegan de Italia e os que non chega de Italia, profesionales, nos no WhatsApp, amigos, xente que se formou a veces con nos e tal, sobre a situación dali que é realmente dramática, non? Entón había que ordenar un pouco isto, e eu en consulta vexo dous tipos de xente, a que sigue pensando que isto é o da gripe, banaliza isto da igual, e a que pensa que isto é a hecatombe, que vamos morrer todos e aquí non se salva ninguén, vai chegar o virus, vai nos barrer e adiós moi boas. Entón, bueno, intentaremos nin banalizar, porque é un problema serio, é un problema de saúde pública, pero, repito, para min ten ribetes psicolóxicos que son fundamentales, que se non nos manexamos, como poboación, e ustedes van a ser os protagonistas os máis importantes, moitísimos máis que os sanitarios. Nós temos un papel aquí de cadea, de contención, un papel máis ou menos técnico, pero políticos son os que deciden como se fan as cousas, técnicos deberían de ser os que asesoran e os que as ejecutan, pero a poboación ao final é a que recibe o mensaxe e reacciona respecto a ese mensaxe. Entón, na súa reacción vamos a ter a resposta de que isto seña unha resposta adecuada ou non. Eu aspiro a que a Allariz, unha vez máis, sexa exemplo en todo o mundo, se fai falta. Decir, cando eu outro día entraba na página do Johns Hopkins, que teñen unha universidade que se caracteriza por interrelacionar moito as novas tecnoloxías cos datos sanitarios, é unha das páxinas máis fiables sobre como está a situación actual do coronavirus, hai cousas que chaman moitísima atención. Por exemplo, a mortalidade en Alemania, con un número de casos un pouco por debaixo de España, que é baixísima, ou de Corea do Sur. Entón, por que un sistema sanitario teñen unhas mortalidades, unhas cifras de mortalidade tan baixas e outros tan altas? Bueno, pois, por exemplo, Corea do Sur fixe unha app, unha cousiña informática, pois que non sabes de informática, donde a xente desde casa pode cubrir os seus síntomas, ten unha zona de contacto, envía eso e recibe unha resposta do sistema, co cual non se move de casa e está asegurado que non hai transmisibilidade. Probablemente son os que están máis no século XXI e teñen tasas moito máis baixas que o resto. Alemania empeza a copiar esa app e parece ser que pode ser unha certa tendencia, non? Wuhan, donde empezou todo, os chinos, as tasas de mortalidade de Wuhan se multiplicaron por 4 nas primeiras fases. É dicir, morrían 4 veces máis do que tiñan que morrer. Por que? Porque o sistema colapsou, non polo virus. O virus tamén mata, pero se o sistema colapsa, mata moito máis. Porque se alguén precisa unha UCI e non a ten a mão, se non a ten vai morrer. Pero se a ten e o sistema a ten disponible e o personal ademais está aí adecuado, formado en número suficiente, non vamos ter problema. Ahora, unha UCI que lle chegan de golpe 100, cando un servicio de UCI é normalmente unha unidade de 15, de 20 camas, está desbordada. Por que acontece isto? Bueno, pois vamos a empezar un poquinho co conto, non? O bichiño chamase coronavirus, vale, porque é un virus que ten unha especie de corona, por eso lle puxeron ese nombre. É a primeira vez que temos virus dese estilo circulando, non? Son virus que proveñen de animales e pasan ao home. E temos dous antecedentes importantes con dous virus. Un deles ven dun animaliño, dun dromedario, e outro dunha civeta. A civeta é ese animaliño dai, é parecido a un mono, que é famoso en todo o mundo porque come os granos de café e os caga, e eso despois se procesa o café máis caro do mundo. É real. Bueno, pois a civeta é un dos bichos que se sabe perfectamente que foi reservorio dun dos coronavirus previos que afectou e que tuvo moita mortalidade, e outro foi o dromedario. O sea, os coronavirus non son novos, os coronavirus xa estaban aí e agora aparece un máis, non? Que teñen en común estes coronavirus? Pois normalmente fan uns cuadros de infección respiratoria dramáticos. Eso que estás vendo aí malamente é unha radiografía de toras dunha persona afectada por un coronavirus que 2 días antes estaba perfectamente, de repente fai un montón de focos de neumonía. E ten que ser ingresada en UCI, e ten que ser tratada,
e se hai suerte, pois sae adiante, non? Como sabedes, isto empezou en China, 31 de decembro, se comunica, digamos, a Organización Mundial da Saúde que hai uns casos de neumonía que non teñen unha afiliación clara, e unha semana despois, só unha semana despois, eses casos se aclaran e se sabe que son producidos por este coronavirus, que ten un nombre tamén, e que, digamos que se vulgarizou a nivel de medios de comunicación o tema de COVID-19. COVID-19 non é o nombre do virus, o virus é un coronavirus con unha determinada denominación. COVID son todas aquelas situacións clínicas que pon en marcha este coronavirus, desde os cuadros máis sencillos, os cuadros máis leves, hasta os cuadros máis graves, hasta as mortes. A todo ese abanico de cuadros clínicos se lle chama COVID-19. Digo por estar un pouco no tanto do tema. Como está a situación actual? Pois que irades despois os paso este enlace, e iso é da Universidade da Johns Hopkins. Se colléramos un mapa mundial, nos países que están por abaixo en situación de verán e tal, prácticamente non hai incidencia. Os países do norte, moitísima. Asia, a que máis se leva a palma, Europa está subindo de maneira creciente. Por qué? Porque ten relación co clima. O coronavirus é un tipo que vive igual que o da virus, que o virus da gripe, vive moi ben en inverno e vive peor en situacións de calor. Como estamos actualmente aquí en Galicia? 44 casos, 15 pendientes de diagnosticar, 2 en Ourense. Probablemente máis. Unha cousa, como decía, son casos declarados, e outra cousa é o que hai por debaixo, os que non están declarados, os que todavía non se saben, os que van a eclosionar nos próximos días, que sí penso que van a eclosionar. Que síntomas dá este virus cando nos contaminamos con él? Bueno, fundamentalmente tos y fiebre. Y la tos es una tos seca, no es una tos como otros catarros, como sucede en general con la gripe o como sucede con otras infecciones respiratorias, bronquitis, etc. No es una tos productiva, es una tos seca y fiebre. Si no hay tos seca y fiebre, probablemente no es un cuadro de coronavirus. Puede haber otros síntomas, puede haber diarrea, es raro, malestar general, dolores más o menos generalizados, pero la constante es fiebre y tos. Al final tengo un cuadrito ahí que me parece útil para un poco distinguir los cuadros catarrales más comunes, como es la propia gripe o como es un catarro común, para que todos con sentido común solo solicitemos asistencia cuando estemos pensando en el tema del coronavirus. Mirar, alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el COVID desarrolla una enfermedad grave. 1 de cada 6. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema baladí, es decir, es un tema con proyección, que si tuviéramos que resaltar algo es cómo se propaga. ¿Cómo se propaga el virus? El virus se propaga por gotitas, y son unas gotitas dentro de las gotas que expulsamos cuando hablamos de peso medio. De peso medio quiere decir que cuando yo estoy hablando o proyecto con la tos, una gotita de estas va a caer como a 1 metro aproximadamente. Puede caer incluso un pelín más, pongamos 1,5 metros. ¿Qué implica esto? Pues que una distancia de seguridad para alguien que está tosiendo es una distancia de más de 1 metro. Porque el que esté infectado, y hoy nos están insistiendo muchísimo los epidemiólogos de distintos servicios, que el grado de infectividad, si no hay síntomas, es bajo. Algunos dicen incluso que no debemos de preocuparnos nada. No hay una evidencia científica clara sobre eso, por lo tanto sabemos que contagia más cuando la persona tiene síntomas. Entonces, la paranoia de me va a contagiar si alguien no está tosiendo, no tiene fiebre, bueno, está poco fundada, vamos a decirlo, ¿vale? Pero es verdad que esto todavía no está aclarado del todo. Y estoy hablando de documentos oficiales. Entonces, es más contagiosa una persona que tiene ya sintomatología. La persona que tiene fiebre y la persona que tiene tos está en condiciones de contagiar más si tiene ya ese coronavirus. ¿Cuál es el tercer cuadro de signos, de síntomas que tienen las personas que ya está indicando gravedad? Cuando tiene falta de aire, lo que técnicamente los médicos llamamos disnea, ¿no? Si la persona tiene disnea, si a la persona le falta aire, es el tercer pie que ya nos está indicando que eso es grave. No solamente está con el cuadro, sino que es muy probable que vaya a necesitar
una asistencia en un medio especializado, que vamos a tener que trasladarlo a un hospital, ¿no? Fijaros, la OMS aún sigue estudiando cómo se propaga, porque sabemos que el canal fundamental son las gotitas, pero se sabe también que el virus puede estar en heces y en orina. De hecho, se está recomendando, cuando se da un alta de un paciente que ha tenido una infección por coronavirus y que ya sus vías respiratorias dan resultados negativos, que siga teniendo un cierto control de la orina y de las heces, porque todavía no sabemos claro si va a seguir eliminándolo durante un tiempo. Esto sería un poco lo que expresa lo que estaba diciendo antes. Cuando hablamos, mandamos un cono de gotitas, las más gordas caen en muy poca distancia y esas son las que canalizan este covirus, ¿no? ¿Es posible entonces contagiarse con alguien que no tenga ningún síntoma? Difícil. Pero ¿cómo es el contagio más frecuente? Por esas gotitas. ¿Cuánto tiempo duran esas gotas? Y realmente el problema está ahí, ¿no? Todavía no hay una cifra mágica, he consultado distintas fuentes, pero digamos que la opinión de la mayoría de los que han hecho esto está en torno a los 9 días en condiciones favorables. Es decir, si yo fuera un paciente que estuviera afectado ahora mismo por el COVID y estoy tosiendo aquí y unas gotitas mías caen en esta mesa, son capaces de permanecer ahí en condiciones idóneas, de frío, sobre todo, hasta 9 días. Y la mayor parte de los contagios los estamos teniendo porque detrás viene alguien que toca ahí donde toqué yo y a continuación se lleva las manos a la cara. Y aquí estamos ya completando un poco todo el mecanismo de transmisión de lo que es la enfermedad del COVID. Se transmite por gotas, no se transmite por el aire, no está llegando por aquí un virus que de repente se cogió a no sé qué persona. De manera que una medida de precaución básica es colocarse a una distancia prudente de alguien que esté tosiendo, porque no sabemos, no lo conocemos, alguien va por ahí, está tosiendo, no tenemos la seguridad de que esa tos no proceda de un COVID, pues una distancia de prudencia. Las mascarillas. Vaya follón que se ha montado con las mascarillas. Hemos agotado las mascarillas, pero de todo el mundo mundial. Las casas de mascarillas están encantadas. Algunos se han hecho ya millonarios. El personal sanitario empieza a tener problemas porque no se consiguen mascarillas. ¿Sirven para algo las mascarillas? Esto lo ponía hoy antes de venir aquí a la charla, ¿no? Que algunos que yo sé ya se habían comprado todas las mascarillas que podían comprarse. Los más ilustrados se han ido a las FP3, que son las que filtran realmente virus, y están más contentos porque tienen una que filtra virus y entonces a ellos no les va a pillar. A ver, aclarando ya el concepto, las mascarillas para protegerse no sirven para nada, para protegerse del contagio para nada. ¿Por qué? Porque el mecanismo fundamental, como decíamos antes, es gotita que se deposita en algún sitio o que va directamente y que luego yo la toco con mi mano y la llevo a mi cara. El señor que va por la calle queriendo prevenirse del coronavirus con una mascarilla, ¿sabéis cuál es la imagen? Es un señor que está con la mascarilla constantemente tocándose la mascarilla, se humedece en poco rato, es incómoda. Y la gente que no está acostumbrada a llevarla, lo primero que hace cuando tiene una mascarilla es echar la mano a la mascarilla constantemente. Es decir, que tiene la mascarilla y además tiene su propia mano y la toca, se humedece, la recoloca, se le va, le vuelve a venir, la vuelve a colocar. ¿Me explico? Entonces, una mascarilla que está filtrando efectivamente virus se está llenando por fuera de virus. Si realmente estuvo con alguien protegiéndose de eso, la tocará 30 veces porque la tiene en la cara y lo más probable es que cuando la quite no sepa ni cómo quitarla, porque tiene un protocolo y un procedimiento, y cuando la vaya a tirar se habrá contaminado toda su mano con la mascarilla. No compren mascarillas. Esa imagen de la gente yendo por las calles en los aeropuertos que se coloca una mascarilla, error. Están contaminándose mucho más, están llevando las manos a la cara y por lo tanto lo están haciendo mucho peor. Pero el personal sanitario se la coloca. Sí, se la coloca fundamentalmente a la persona que sabemos que está infectada. ¿Para qué? Para que no infecte a más. El señor que está infectado, lo primero que hacemos es colocarle una mascarilla porque si tose no va a proyectarlo a 1,5 metros. No porque le vaya a proteger, sino que ya lo pilló. Lo primero que haríamos como protocolo en el centro de salud ante una sospecha, colocar la mascarita al que sospechamos para que si tose no esté proyectando los virus por ahí. Esa es la función
real de la mascarilla, y esa la tenemos que tener en los centros de salud, y si faltan no las tenemos, y hoy hay un desabastecimiento generalizado. Cuando nos dan una alerta de un paciente con coronavirus en el centro de salud, ¿qué tiene que hacer el médico por protocolo? Utilizar una cosa que se llama EPI, que es equipo de protección personal, individual, que viene en una bolsita que nos trae una especie de mono, nos trae la mascarilla esa que sí filtra virus, nos trae unos guantes y nos trae unas gafas. Es decir, para protegerse realmente a alguien de eso, tendría que ir por la calle con todo esto. Yo no sé si alguien está dispuesto a vestirse de marciano todos los días, y luego esto sirve para un ratito. Esto sirve para un rato. Porque en el momento que nosotros acabamos el procedimiento, hay unas maneras muy estrictas de liberarse de todo eso. Porque eso todo está contaminado ya, y se ha contaminado en poco tiempo, si la persona que está ahí tiene el COVID. De manera que tenemos que deshacer lo andado y guardar todo eso en una doble bolsa, saber cómo hay que eliminarlo, etcétera, etcétera. O sea que a nivel procedimental, la gente que está comprando mascarillas se las está poniendo para ir al aeropuerto de Vigo esta mañana, que algunos iban y se ponían las mascarillas, están haciendo el ridículo. Manejo de esto, entonces, cosas que me parecen fundamentales. A ver, vamos a intentar, por lo tanto, empezar a dar instrucciones concretas. Evite tocarse ojos, nariz y boca. Lo mejor para prevenir coronavirus, lavar manos. Lavar las manos constantemente. ¿Por qué? Superficie contaminada, que no sabemos cuál es. Y toque de manos. Cuando yo decía que esta mañana la gente que vino al centro de salud tenía 100 veces de rifas más para coger el coronavirus que ustedes que están aquí sentados, lo digo por esto. Si esta mañana pasó un paciente infectado de coronavirus, probablemente abrió alguna puerta, supongo. La del médico, la de no sé qué o la de no sé cuánto. Luego se sentó en una silla, después tocó la mesa y luego estuvo charlando con no sé cuántos, que si no les tosió a la cara, y detrás va a venir un paciente que se va a sentar en la misma silla, va a tocar la misma mesa y va a abrir la misma puerta. Eso es riesgo. Eso es riesgo. Entonces, medidas preventivas reales. Primero, si yo sospecho que tengo una infección por coronavirus, ¿tengo que ir al centro de salud? No. Y ahí la disciplina, y ahí el que sea tan importante decirlo así a la cara, que tengamos posturas clarísimas. Si usted tiene fiebre y tos seca, y aún por encima viene de una zona de riesgo, teóricamente en Galicia estamos arrancando, pero usted acaba de llegar de Madrid, o acaba de llegar, no le digo, de Milán. Usted se queda en su casita y llama. ¿Y a dónde llama? Al 061. Y ahora vamos a empezar ya con las cuestiones reales. 061 ya ha estado colapsado. Y el teléfono de referencia que han dado también ha estado colapsado. ¿Por qué? Por mal uso. La gente está llamando al 061 para preguntar cosas absolutamente banales, chorradas. ¿Y qué tengo que hacer si no sé qué? Es que yo acabo de... No se puede saturar un teléfono tan importante en ese momento para salvar vidas con preguntas de chorradas. Segundo, cuando tengamos esa duda y no nos cojan ni el 061 ni el teléfono de referencia, llamemos a nuestro centro de salud, a tu médico de cabecera de toda la vida, que es el que te conoce. Sabe si eres diabético, si eres hipertenso, si eres paciente de riesgo, que vas a tener más rifas que otros. Y te va a poder orientar. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. ¿Qué síntomas tienes? Y tú entras en su ficha y estás mirando su historia clínica y ves si es coherente con la enfermedad que ya tiene. Pues mira, lo más probable es que tengas un cuadro respiratorio, pero que no sea COVID. Te quedas ahí, no salgas a ningún lado y se le dan unas instrucciones muy concretas. Pero si la gente va al centro de salud y tiene un COVID, que sepa que está contaminando todo el escenario y que va a ser muy difícil el control de todo ese escenario. Entonces, primero, situaciones de riesgo, ir a un centro de salud, ir a un hospital. A ver, 50 pacientes diarios, 7 días a la semana, 28 días al mes, durante no sé cuánto tiempo, los 6.000 habitantes de Allariz pasan por el centro de salud de Allariz 30.000 veces. Y pasan en general por cosas banales, por cosas que te han preguntado 30 veces. La rodilla que me duele, que ya está más que consultada, está hecha la placa, pero me sigue doliendo. Y le decimos que tiene que volver a tomarse el paracetamol, pero es que me duele. Bueno, pues a ver si le podemos dar otro analgésico más tarde. Durante toda esta temporada, por favor, utilizar los centros de salud solo para las cuestiones realmente necesarias. Porque entráis en riesgo, ahí sí que entráis en riesgo. No entráis en riesgo porque estéis hoy aquí, entráis en riesgo ahí. En un centro que pueda estar atendiendo a gente que está contaminando el centro y que podría estar pasando el tema. Por lo tanto, si estáis infectados, en casa.
y llamáis 061 y llamáis al otro teléfono, que está colapsado, que puede ser centro de salud, vuestro médico de cabecera. Y a partir de ahí se pondrá en marcha un dispositivo. Caso urgente, no os preocupéis, lo irán a buscar allí. Y lo irán a buscar de una manera que sea segura para el profesional que lo va a buscar, para el paciente y para su familia. Pero si ese paciente, por su cuenta y riesgo, se fue buscando atención en el centro de salud, problemón. Viajes. Bueno, nos los han borrado todos, hasta los del inserso. Yo este mes tenía 3 cuestiones de formación por ahí, me las han suspendido las 3, con buena lógica. Con buena lógica. Nos han suspendido los permisos a los médicos y a los sanitarios, con buena lógica. Vamos a tener un momento de estrés en el sistema, por lo tanto, corréis un riesgo, claro. Es decir, si vais a un país que aparentemente no está en tal, no vais a vuestro sistema sanitario, no vais a tener el apoyo ni familiar ni tal de aquí, mi consejo es no viajéis ahora. Es decir, el tema del viaje va a ser un tema preocupante siempre. ¿Cuánto tiempo más o menos es el periodo de incubación? 14 días. Es por medio. Volvemos a decir que son datos que se irán asentando, ¿eh? No son verdades absolutas, pero son promedios. Si alguien tiene el virus, se contaminó, va a tardar 14 días en dar la cara. De promedio, por los otros SARS, estaba siendo como 5. Pero se cree que este puede ir un poquito más adelante. Es decir, desde que te lo coges, puedes tardar un poquito más en dar la cara, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Para alguien que viene de una zona de riesgo, tiene que estar pensando durante 14 días muy bien los movimientos que hace, porque puede estar poniendo en riesgo al resto de la población, y eso sí es responsabilidad. Si te has ido a Madrid y tienes en tu cabeza que has tenido contacto con gente que además ha estado viajando, que ha estado en esta zona y tal, por responsabilidad durante 14 días, muévete lo menos posible. Estate en tu casa. No vayas mucho pues a supermercados, a tal o cual, pero tampoco hay que colapsar el supermercado ahora que salgamos todos de aquí y le acabemos con lo de aquí y todo esto y los dejemos sin provisiones. Poquito a poco tendremos un poquito más en la despensa, pero no es necesario ninguna de esas cuestiones, ¿no? ¿Quién corre riesgo grave? Bueno, fijaros, cuando uno analiza, y este es un dato muy interesante, las tasas de mortalidad. Si uno coge una tasa de mortalidad, ¿qué es? Número de muertos por tantos habitantes, por esta enfermedad. Si uno eso lo ve en crudo, pues tiene un dato gordo, que es, bueno, pues tiene una tasa de mortalidad de un 1, no sé qué %. Vale, pero ahora vamos a analizarla en plan fino. Pero realmente, ¿quién se está muriendo de esto? Pues mirar. Los más graves, los pacientes con enfermedades, sobre todo cardiovasculares, y mayores de 85. Persona mayor de 85 años con enfermedad cardiovascular, el riesgo se acerca a un 16%, es decir, que de cada 100 contaminados, 16 se pueden morir. Es una cifra de mortalidad elevadísima. Por debajo de ellos están los hipertensos, los diabéticos, perdón, en torno a un 10, los hipertensos en torno a un 6 y los pacientes con cáncer en torno a un 5, porque en general están inmunodeprimidos, su sistema no va a funcionar de la misma manera que los otros, ¿no? Los niños, afortunadamente, tienen una especie de proteína que les protege muchísimo. Si cogemos las cifras mundiales de mortalidad de niños, es apenas inexistente. No se están muriendo los niños de esto, pero lo transmiten. Los niños no se mueren, pero lo transmiten. Entonces tenemos que tener esa precaución. El niño puede estar contaminado, puede estar tosiendo, y puede ser un transmisor del virus que él no lo va a sufrir, afortunadamente, pero que lo va a transmitir. Y la gente joven. A mí no me va a pasar nada, porque yo soy un tío joven, soy fuerte, además salgo a hacer footing todos los días. 0,9% de tasa de mortalidad. Es decir, usted puede coger este virus y se puede morir, sin un antecedente previo de ninguna enfermedad. Entonces, cuando desagregamos la tasa de mortalidad, vemos que sí, tienen muchísimas rifas los pacientes mayores con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Pero que nadie piense que esto es una gripe más. Por eso decía, no vamos a banalizar. Los sanitarios que estamos en primera línea, si alguien fuera muy aprensivo, decía, mira, yo me voy a poner muy malito y a ver si me cojo vacaciones, porque yo la voy a pillar. Lo más probable es que yo salga de aquí. Bueno, si mañana empieza a haber casos, ya sabéis que la culpa va a ser del doctor Solla por haber convocado esto hoy aquí. Y que los que nos vayan saliendo, esos fueron todos de la reunión del doctor Solla, no de los que fueron esta mañana al centro de salud o que tenían más riesgo. Fue que se le ocurrió a la Cristina y al Solla montar este tinglao. Pero no hay problema porque yo tomo antibióticos.
¿Sirven para algo los antibióticos en el COVID? No, igual que no sirven en la gripe. Aprovecho para lanzar el mensaje. Yo diría que un 30% de la población todavía no lo ha aprendido y nos piden reiteradamente ante un cuadro gripal que les demos antibióticos. Y sigue yendo el paciente y en función de la personalidad del médico, de sus características y de lo bregado que esté, se van a encontrar con médicos que ceden a lo que dice el paciente, que ceden al pánico, que ceden al miedo, que hacen una medicina defensiva. Mira, le doy el antibiótico. Porque luego fíjate tú si se pone malito, porque aún por encima algunos se ponen y no tenemos la bola de cristal. No hay que dar antibióticos en la gripe, no hay que dar antibióticos en el COVID. El antibiótico lo puede manejar a lo mejor el intensivista si además del virus ese señor se sobreinfectó con una bacteria que necesite un antibiótico. Ahí sí, ahí vamos a tener que utilizar un antibiótico. ¿Existe alguna vacuna? Están en marcha 2. Yo creo que como esto ha sido un acontecimiento tan global, tan brutal para la economía, sabemos ya, y hay fuentes científicas que así nos lo están diciendo, que hay 2 en marcha que están ya en fases de clínicas donde se están probando ya con pacientes y tal. Es decir, es esperable, afortunadamente, que vayamos a tener una vacuna. ¿Cuándo? Todavía no hay plazos, pero que se están investigando sí y que la habrá también. Este es un virus estacional, es como el virus de la gripe. Entonces, la proyección que estamos teniendo ahora, la proyección que tienen en Madrid, que es el sitio que está peor en este momento, es que los casos van a seguir subiendo, y fijaros cómo está la cosa, con hospitales que tienen hasta 70 ya en UCI, van a seguir subiendo aproximadamente hasta finales de abril. La curva la sitúa más o menos en 25 de abril, o sea que nos queda de la manera del tema. Y después se prevé que empiecen a equiparar los casos de entrada-salida y luego a bajar. Luego las gráficas van a bajar de casos y aún va a quedar ahí un remanente por 3 meses. Es decir, nos vamos a llegar prácticamente al verano con el problema. Entonces, ¿dónde está la clave de esto? La clave de esto está en que seamos capaces entre todos de que el virus no esté difuminando por ahí. Sabemos que las medidas de aislamiento funcionan. Y si funcionan las medidas de aislamiento, la población es la que las tiene que poner en marcha. Nosotros estamos ahí de contingentes, a lo que caiga y a intentar hacerlo bien. Pero repito, la clave del éxito de esto está ahí, está del lado de ustedes, de que interpreten bien los mensajes, porque sabemos que la tele dice unas cosas, ustedes entienden otras como espectadores y después ponen en práctica otras. Y eso, esas conductas dispares, esta mañana hemos tenido un par de llamadas de gente muy informada que llamó desde casa. Nos han dicho que no nos moviéramos de aquí. Genial. Esa gente ya entendió bien el mensaje. Y por lo tanto esto es lo que tenemos que ser capaces de dedicar. Medicamentos eficaces una vez que ya la persona cogió la enfermedad. Bueno, se están manejando antivirales que ya se manejaban en el virus del SIDA, con un cierto resultado, pero lo cierto y verdad es que no hay ninguno que tenga un éxito rotundo. Es decir, no hay esto con esto se trata y va estupendamente. No, son medidas de soporte en general que se dan en las unidades de vigilancia intensiva, tratando los problemas que vayan surgiendo y afortunadamente salen la mayor parte de ellos. Es decir, estamos hablando de lo que decíamos. ¿Por qué las tasas de mortalidad se multiplicaron por 4 en Wuhan? Porque el sistema colapsó. En Wuhan se multiplicaron en un momento determinado por 4. ¿Por qué en Corea están funcionando tan bien? Porque el sistema sanitario no está estresado, porque la población es muy metódica. Les han dado una rutina informática para que desde casa metan ahí sus datos y en función de eso el sistema sanitario da una respuesta y el paciente no se está moviendo. Lo están frenando. Con cifras bastante altas tienen una mortalidad bajísima. Es un sistema de manejo de población, de herramientas y de que los políticos tomen las situaciones y las decisiones que son acertadas. Bueno, lo de la mascarilla que ya lo comenté. El periodo de incubación. ¿Podemos cogerlo si contactamos con un animal? Con animales vivos se puede coger. Y por eso cuando uno viaja a China, antes de que empezara todo esto, ya le decían no vaya a mercados de tal vivos porque el animal es el potencial contaminador con este tipo de virus. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que tenerlo en cuenta. Las mascotas. Yo tengo un perro en casa y tengo un gato, a ver si me lo va a transmitir el animal. Por favor, no le toquéis a las mascotas. No transmiten nada de esto. O sea que tranquilos con las mascotas, no hay que hacer nada. No lo transmiten, esto está publicado en la página de la OMS, así que podéis estar bien tranquilos con vuestros gatos y con vuestros perros. Superficie se mantiene ahí mucho tiempo, como decíamos, hasta 9 días, por eso la clave está en que seamos capaces de mantener esas superficies limpias, que no las toquemos,
que nos lavemos mucho las manos y que no las llevemos a la cara, que es lo eficaz. No sé si está por aquí Jin Chung Kiang, que es paciente mío y rige un bazar de aquí. Y entonces, claro, la gente parece que, yo no sé, el pobre Jin debe estar asustado estos días porque no vamos a entrar en el chino, no vaya a ser. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona de China y tal? Completamente seguro. No pasa nada, no dejéis de ir al bazar del chino si es que necesitáis comprar algo ahí. Si ya no erais clientes, nada, pero si no, no dejéis de ir, porque es que me parece que el Jin Chung Kiang las va a pasar canutas ahora con todo este tema. ¿Qué es lo que no debo de hacer? No debo de fumar. No debo de fumar, porque en general hace más vulnerable mi sistema respiratorio y mis barreras. Sabemos que el tabaco, por ejemplo, paraliza los cilios, esos pelillos que tiene el epitelio especializado respiratorio. El moco lo están moviendo, lo están drenando hacia afuera. El tabaco paraliza esos pelillos, paraliza ese cilio, y por eso el moco se le pega mucho más a los pacientes que están utilizando tabaco, ¿no? Entonces, mensaje para los fumadores. Ahora lo tenemos financiado, tenemos el Champis, venir a la consulta que está financiado, valía una pasta, y dejar de fumar, porque es una oportunidad buena para tomárselo en serio. ¿Qué más no debemos de hacer? Llevar mascarillas. Por favor, no compréis las mascarillas, no las llevéis, que vais a llevar la mano 300 veces más a la cara que la que teníais que llevar. Y además las vais a colocar mal y luego vais a estar todo el tiempo dándole vueltas ahí. No tomar antibióticos. Y desde luego, en cualquier caso, si hay tos, si hay dificultad para respirar, si hay fiebre, no vayáis al centro de salud, no vayáis al hospital. Llamar al 061, llamar a los servicios sanitarios. Esto es más técnico. Tenemos ya evidencias bastante buenas de cómo se comporta desde el punto de vista del laboratorio. Provoca una linfopenia. Entonces, estamos afinando mucho en el cribado de esos pacientes. Cuando un paciente entra, aunque no tengamos la serología, aunque no tengamos la PCR de ese virus, por una simple analítica de sangre ya podemos entrar en sospecha de si eso que tenemos ahí es un coronavirus. Y luego ayuda muchísimo el TAC en fases precoces y la radiografía de tórax. Y este era el cuadrito que os decía que me parece muy importante. El que quiera después viene aquí con el móvil y paf, le hace una fotico ahí, porque es muy, muy interesante. Yo le diría al concello que lo difundiera, porque ahí, Javier, si tomas nota de eso, nos da las claves de cómo distinguir un poco el coronavirus, una gripe y un catarro nasal normal, ¿no? Entonces, con ese cuadrito tan sencillo, fijaros, el COVID-19, fiebre, sí, tos, sí, moco, no, congestión nasal, no, estornudos, no, dolor de garganta, no. ¿Os dais cuenta de eso? Una gripe, estornudos, sí, mocos, sí, fiebre, sí. Un catarro común, fiebre, no. Ya no hay fiebre, pero tengo muchos mocos, tal, es un catarro común. Es decir, un cuadrito tan sencillo como este os va a servir en casa para decir, bueno, mirando aquí el cuadrito, esto casi seguro va a ser una gripe, y os autodiagnosticáis. Luego cogéis teléfono y nos preguntáis a nosotros. Pero estáis ya descartando una serie de cuadros que nos van a ayudar a cribar. Repito, esta crisis del coronavirus es una crisis de un virus y de una población. Y es una crisis de sistema. Un sistema no puede aguantar una cifra que venga toda en avalancha porque se hunde. Y después se morirá gente que no le tocaba porque el quirófano no está disponible, porque la urgencia está colapsada, porque no hay UCIs. Eso es lo que va a provocar muchísima más mortalidad, ¿no? Entonces, ni tomarlo de coña como si esto fuera una gripe más, no lo es. Ni salir todos corriendo a comprar mascarillas, que no es útil. Lavar muchísimo las manos, evitar en la medida de lo posible ir al centro de salud durante esta temporada. Esto no es una invitación para que estemos allí de vacaciones, os lo aseguro. Es una invitación para atender a los que tengáis un motivo necesario de ir al centro de salud, pero por motivos banales esta temporada. Y os aseguro que los que hacían la crítica de esta reunión, vale, no van tan desacertados. Vamos a ver en los próximos días cómo esto va a hacer pum. Yo estoy convencido. Es decir, epidemiológicamente nos vamos a ver en una situación que va a ir para arriba en poco tiempo. Y si la sabemos manejar bien entre todos, porque no le tenemos miedo, porque ya sabemos lo que es. Gotitas, lavar las manos, no llevar máscara por la calle, si alguien tose, distancia prudente, ¿vale? Y manos todo el tiempo, y superficies muy limpitas. Y en caso de que sospechemos esto, en casita, llamamos, que para eso está el sistema. Bueno, este era un poco el rollo que quería contaros. Y ahora me quedo aquí por si queréis hacer algún tipo de pregunta. ¿Y tiene?
El chino tiene la mascarilla puesta. Yo no he estado allí, pero es que Jin Chunkian no vino por mi consulta, que si no le dirían, no te la pongas. Justo. Alguien dice aquí que está más asustado él que nosotros. Es verdad, y esa imagen además transmite inseguridad. Doctor Solla. Tienes razón, Milagros. Dúas cuestións. Lavar as maus con que? Porque empeza a agotarse solución con alcohólicas. E limpeza de superficies con que? Mira, limpieza de superficies coa lejía de toda a vida. A lejía de toda a vida é útil para a limpieza de superficies. E as maus se poden lavar con agua de xabón como toda a vida, porque se van a acabar os geles de xabón, xa se acabaron. Xa se acabaron. E agora como circulou un vídeo por aí que se pode facer con alcohol de 70 máis auga, máis glicerina, tamén se acabou a glicerina e o alcohol. Non vos preocupedes, vais a acabar todo eso. Lavar as maus como toda a vida. Que pasa? Que hai unha técnica para lavar as maus. As maus hai que aprender a lavarlas. Se vedes un ciruxán lavándose, levalle 15 minutos antes de entrar ao quirófano a lavar as maus. Tedes 100.000 tutoriais, e o Concello seguro que vai colgar un mañán, de como se deben de lavar as maus, porque o problema é que hai xente que fixo así e pensa que xa lavou as maus. O lavado de maus, que é a medida máis importante neste caso, ten unha técnica e hai que facela ben. E a outra cuestión, repito, intentade, que é difícil, non levar as maus á cara, porque vais a disminuir moito a probabilidade, porque a porta de entrada vai ser a vosa boca, a vosa nariz ou os ollos, e constantemente estamos tocándonos na cara despois de tocar en territorio comanche. Entonces, primeiro, intentar evitar andar tocando superficies por aí, na medida do posible, mantelas limpias, lexía, lixivia, que se pon nos pomos das portas, no chan, tal, vale, a de sempre. Vanse a agotar os geles, están agotados. E a roupa que temos posta, tamén hai que lavala. A roupa que tes posta, en principio a roupa non vai a ser o que máis vai a transmitir, porque é máis en superficies duras, é máis en cristal, é máis en madeira, é máis en tal. A roupa é difícil que sea tan contaminante, salvo que estés convivindo con un doente que tal, que aí sí se aconsella, aí xa o personal sanitario, se ti tes un doente na túa casa, vai te decir todas as medidas que tes que tomar, entre outras, vas levar unha bata e unha mascarilla que filtra de verdad, e se che vai a enseñar como tes que facelo. Pois, sí, é unha boa pregunta. Primeiro, podedes aproveitar a oportunidade, porque os fumadores sempre teñen unha disculpa para seguir fumando. Isto é radicalmente certo. É dicir, non é bo porque agora estou estresado, a miña sogra me dixo non sei que. É dicir, o fumador nunca deixa. Sabedes cando deixa? Cando ten un problema. A primeira vez que ten un infarto, que lle meteron oxígeno nunha UCI ou tal, aí deixou, non tuvo problemas nin ca sogra nin con ninguén. Explicaba eu que o tabaco é un factor de risco porque paraliza os cilios. Os cilios son unha especie de pelillos que revisten o epitelio respiratorio, que está mobilizando o moco para quitalo das partes máis baixas para fora. Ese mecanismo sabemos xa, por exemplo, que o tabaco o abole, non? Por eso moitos, cando deixan de fumar, dicen, eu deixei de fumar e agora estou arrancando, espectorando. Están empezando ya a funcionar os cilios que non funcionaban. Tes máis risco porque as túas vías respiratorias son máis vulnerables, en definitiva. É por o que se dá o consello de deixar de fumar. A ver se de paso temos un efecto colateral bo. A China está contaminando 3 veces menos que antes. É un efecto colateral desto, do coronavirus. Pois agora a ver se de paso deixamos de fumar. Máis preguntas por aí? Como? Salir pasear. Salir a pasear. Salir a pasear, podedes salir a pasear. Por eso digo que entre a psicosis e a sobredosis non está a solución. É dicir, podes salir a pasear, pero non ir a zonas de aglomeracións, non ir... É dicir, se vedes que hai un supermercado está cheo, non entredes. Pero o paseiño este é sanísimo, ademais debedes de facelo. Discoteca non. Aí é aglomeración. Tedes algunha pregunta máis? O aire libre son en locales pechados que aforo... Están aconsellando, pero é que isto sí que é un tema relativamente polémico, non? Falaba con Cristina antes. Bueno, pois un tercio do aforo. Un tercio do aforo dun teatro que ten 900 metros, 300, probablemente haxa problemas, non? Evitade actos públicos. Eu entendo a xente que criticou isto, porque, en plena movida, montan este tinglao. Non, aquí non, ninguén se vai contaxiar. A piscina?
A piscina, bueno, pode ter máis risco, evidentemente, porque aí a xente está... Vai pechar. Bueno, xa me dice Cristina, xa non tedes o problema da piscina. As iglesias como calquera aglomeración. É dicir, non creo que baixe ninguén a impartir a bendición a que nos evite o coronavirus, de tal xeito que eu diría que o mismo. É sentido como ahora xa sabedes como se transmite, onde está, nas superficies, canto aguanta, moito tempo, e as medidas básicas. Estade atentos a lavar sempre as maus. Antes de comer, saliste de non sei onde, non estás seguro se tocaches en algo, lava as maus, e logo intentad evitar o reflexo de levalas á cara, que é o máis común. A guardería supoño que tamén. O tipo de medidas públicas eu non podo acordar ninguna porque non son ninguén. A lógica dice que se hai un foco de transmisión e a onda epidémica sube, eso hai que evitalo. Evidentemente xa vistedes que a maior parte xa están pechando o luz. E hoxe eu recibín de comunidades que tiñan o peche luz e que xa o adiantaron o venres, con cifras epidemiolóxicas baixas. De tal xeito que, bueno, todo o que sea aglomeracións, mentras dure a onda que este indo para arriba, vai haber que evitalas. Os que traballamos en atención ao público, en ventanilla, en consultas e todo isto, vamos a ter bastantes problemas, seamos racionales. O ideal é manter unha distancia, por eso eu vin xa imaxes de centros de saúde que na zona administrativa xa puxeron así como unha zona de prevengan importante, e é verdad que é unha medida que se debería tomar, esa distancia racional, porque si sabemos que eso contamina así, pero no centro de saúde esta mañán decíanme as administrativas: mira que temos isto cheo de letreiros que non se apoyen no mostrador. Imposible. Se lle poñen ali, é o meu caso que hai. Pum. Mira, a utilización de guantes é moi polémica. Eu, en principio, o que che digo é que se usas un guantes, o guante é a túa mão. É igual. Ti vas a usar o guante, vas tocar a chisma e logo vas lavado de manos. Porque senón, se confías que tes o guante che está protexendo, non. Está che protexendo a mão por dentro, pero estás tendo virus por fora. O baño 10 veces, porque de persona a persona evidentemente contagio, o sea, non é un problema de que me contagien a mí, que pode contagiarme a él. Evidentemente. Como lavar as mãos con 10, 15 personas de fora? Pois tenemos que facer un esforzo. Eu estes días na consulta che digo que de 50 que vexo lavo as mãos 40 veces. Gel non hai gel, pero por exemplo, se temos eu no meu despacho, pois teño un gel, e entre persona e persona, pois... Dalle o gel, hasta que se che acabe, sí. No, eu comprendo. Non hai. Está bueno, claro. Vai durar 3 días. Pero me refiero que pode ser unha medida, porque eu que vi... O gel, claro. Os geles hidroalcohólicos están en todos os documentos oficiais. E ademais o que dicen é que se poñan a disposición do público e a disposición dos sanitarios. E xa o Sergas nos chamou para decir non va a ter gel. Non, que non vai a ver. Unha cuestión con respecto a isto da atención. Efectivamente, digo, vades a ter, durante estes días vades a ver en servicios municipales tomar esa medida, que efectivamente vai haber esas distancias de seguridade. Por eso pedimos compresión tamén, que dicir que non é un capricho dos traballadores e as traballadoras que vayan a facelo, sino que estamos atendendo a recomendacións médicas que indican eso. Por lo tanto, vamos a restringir a atención. En algúns casos vai haber ventanilla única e, por tanto, será no interior dos servicios donde se xestionarán demandas, pero non se poderán andar pululando por todos os edificios e, efectivamente, se van a por esas distancias para esa atención, non? Entón, eu sí que vos pido compresión durante todo este tempo porque, efectivamente, vai a ser necesario facelo así. Tamén é verdad que, en este caso, das dependencias municipais, todos esos xeles están agotados. Con sorte, os que os pedimos fai tempo, pois en principio este sábado chegarán. Por lo tanto, hai determinados servicios que efectivamente, como estaba comentando Sira, ou como estaba comentando Carmen, que estás con unha atención permanente de personas, pois sí que son moi útiles ese tipo de xeles. Por favor, tampouco que se agoten coa xente que está na casa, que pode lavar as mans permanentemente, sin ese problema, non? E unhas dependencias como estas, se cada vez tes que salir para ir ao baño a lavar as mans, pois claro, a xente que está aí oblígala a estar moito máis tempo esperando aí en unha cola ou con máis xente para que sexa atendida, non? Por lo tanto, bueno, pois o que decía Solla,
intentemos utilizar racionalmente tamén todos os servicios para que bueno, pues para poder contribuir na medida do posible, porque na nosa man vai estar a que non se propague, non? E hai outra cuestión, empezamos a recibir chamadas hoxe xa tamén con motivo, bueno, pues da cancelación tanto en infantil e primaria como en secundaria, pois chamadas ahora ao respeto da utilización de parques infantiles e demais, pois habilitar máis sitios para que vayan os nenos, tal. Claro, si retiramos a concentración desos nenos e desas nenas da aula e os concentramos todos no mismo parque infantil, os 50 que quitas de aquí e os 50 están no mismo parque xuntos, pois para iso que volvan ao colexio, porque que non conseguimos nada, porque o que era unha medida de aillamento, ao final o único que facemos é, en lugar de telos concentrados en un sitio, telos concentrados en outro. Entonces, bueno, é verdad que se nós como poboación pois somos un pouco metódicos, sistemáticos e un pouco asiática, non? Disciplinaos, bueno, pois sí que conseguirimos, bueno, pois o mellor número de infectacións posibles, non? Que é un pouco que se trata aquí, de que, aínda que todos moitos nos contaxiaremos en algún momento, que polo menos non sexan todos ao mesmo tempo, o máis estacionados posibles e os menos posibles. Claro, e para eso sí que é necesario que atendamos a todas estas medidas que se van a pôr en marcha, non? E que implicarán, bueno, pois o peche de moitos servicios como a piscina, actividades extraescolares, xa se suspenderon adestramentos, etc. e demais, non? E a partir de mañá, bueno, pois estarán os bandos nos que vos daremos a coñecer tamén o resto dos servicios e como quedan reestructurados para que todo o mundo sepa como actuar, non? E entonces, bueno, para cualquier cuestión, bueno, pois nós estamos en contacto co Centro de Saúde tamén para eso e intentaremos, bueno, pois ofrecer tanto en Allariz como en todas as parroquias, sobre todo, bueno, pois a través de Radio Allariz, que sí que fixaremos unhos horarios para cualquier modificación, para que todo o mundo este pendiente, para cualquier modificación que se vaya producindo e que se nos transmita desde o ámbito sanitario e que entonces todo o mundo, bueno, pois teña unha forma áxil, sin necesidade de ter que estar mandando cartas ou bandos e tal, que tarda máis en chegar, e por lo tanto, bueno, pues teñamos esa comunicación rápida e fluida. Pero bueno, todo isto pasa porque efectivamente atendamos a todas as recomendacións que se nos acaban de dar, non? E bueno, e repito xa solo para rematar, por favor, moita compresión con personal de todos os servicios municipales e do resto das administracións que vai haber, porque nada do que se vai a facer é por capricho, sino por seguridade, non? Si, as informacións mediadas por páxinas oficiais. A xente que manexa moito internet, non entredes en foros de non sei que, está a páxina da Organización Mundial da Saúde que dá moitísima información, está a páxina do Sergas, etcétera, etcétera, páxinas oficiais. O resto é rumoroloxía, pánicos, medos e irracionalidade. Entonces, manexar esas fontes, e se tedes dudas, preguntarnos a nós, que ao mellor sabemos un poquinho máis. Bueno, pues moitas gracias. Farías o favor de darme a fotiño esa? É que non podes.